Es lo primero que hago. Hola a No, todos. no te preocupes, solo te paso los... Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera webinar de la temporada de Instituto Benpensante. Bueno, antes de nada quería pediros disculpas por los minutos de retraso que estábamos preparando la presentación. Y bueno, me gustaría comprobar, por favor, si todos me escucháis bien. Si veis en el lado izquierdo de las pantallas tenéis un chat. Si podéis, por favor, escribir ahí y confirmadme que me escucháis. ¿Podéis confirmarme en el chat, por favor? Perfecto, gracias, Joaquín. Fátima, hola. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la webinar de hoy corre a cargo de Carlos Sánchez Montaña, que nos hablará sobre el Camino Secreto de Santiago. Él es experto en esta materia y bueno, nos contará los valores y elementos materiales muy poco conocidos que permiten al viajero abordar de una manera diferente la experiencia que son, bueno, de recorrer el Camino de Santiago. Voy a pasar directamente ya con Daniel. Daniel Álvarez Lamas es el fundador de Instituto Benpensante y él es quien os va a presentar a Carlos. Daniel, cuando quieras. Adelante. Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias por esta introducción y discúlpame que me está preguntando aquí, permitir, vamos a tratar de poner la cámara. Vamos a tratar de ponerla y creo que... Bien, entre que creo que ya estamos... Enciéndeme la luz, por favor. Creo que ya estamos bien situados para comenzar. Bueno, pues es un placer hablar con todos vosotras y vosotros. Como os ha anunciado Laura, mi nombre es Daniel Álvarez y quiero presentar a Carlos Sánchez Montaña, un gran amigo y una persona con la que he aprendido mucho, gracias a todo lo que él conoce del camino, pero de una forma muy especial, como veréis. Él es capaz de encontrar, de explicar qué son esas cosas que encontramos en el camino cuando, bueno, descubrimos mucho más allá que los kilómetros, cosas sobre nosotros mismos, cosas sobre el ser humano, cosas sobre qué es lo que hacemos aquí. Nos permite reflexionar sobre distintas cosas que habitualmente no tenemos tiempo y que, sin embargo, nos preocupan. Carlos es un arqueólogo, iba a decir, es un arquitecto muy reconocido que ha trabajado gran parte de su vida profesional en Lugo, que en su momento fue capaz de descubrir dónde estaba situada la ciudad romana dentro de Lugo, toda la domus romana, fue capaz de situar los distintos lugares de esa domus dentro de Lugo para poder descubrirlos, excavar y poder descubrirlos. Así que imaginaos qué capacidad de percepción y qué conocimiento tiene esta persona, que utiliza la arquitectura como si fuera un médico forense. Es capaz de, a través de los vestigios que es capaz de encontrar en las ciudades, los vestigios de ciudades anteriores que puede encontrar en ciudades como Lugo, como Santiago, como otras, pues es capaz de reconstruir como aquella ciudad. Y sobre todo cuando hablamos de Edad Media o hablamos de la época romana. Así que aplica su conocimiento tanto al unirlo con la antropología, con la arqueología, con la simbología, con todo aquello que nos lleva al contacto con el ser humano desde un punto de vista más profundo, gracias a esos símbolos que el ser humano ha ido produciendo a lo largo del tiempo y que ahora hoy nos va a desvelar con esta conferencia sobre el camino secreto de Santiago. Así que, Carlos, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias a Laura y a Daniel por la presentación, al Instituto Benpensante por la oportunidad que me da con esta invitación de poder dar esta charla sobre mi interpretación sobre
el Camino de Santiago y sus orígenes, y digamos que es una visión heterodoxa del Camino de Santiago bueno, de los caminos a Galicia, porque el Camino de Santiago es un camino a Galicia y creo que entendiéndolo como dentro de la historia de los caminos a Galicia podemos entender mejor cuál es el sentido del camino en su manera más íntima. Ya vuelvo a decir que es una visión heterodoxa. Es decir, yo soy un heterodoxo, por lo tanto, bueno, pues hay que clasificarme dentro de ese grupo de ideas que son multidisciplinares y que son complejas y que, digamos, que no siempre son acertadas. Digamos, las ideas de un heterodoxo van cambiando a lo largo del tiempo, porque no tiene dogmas. Y por tanto, así va aprendiendo, así va desarrollando su pensamiento. Bien, el Camino Secreto de Santiago, que podemos ver, la catedral, la Plaza Obradoiro, todos sabemos que es el hito final del camino a Santiago, ¿no? Los peregrinos de todo el mundo, cuando llegan a la Plaza de Obradoiro y pueden descansar frente a la fachada de la catedral, se emocionan. Es un lugar en que los corazones llegan abiertos y si alguien quiere estar en un lugar verdaderamente emocionante, que cada minuto es distinto, es la Plaza del Obradoiro, porque realmente está recibiendo personas de todo el mundo que han vivido una experiencia que solo la pueden vivir caminando a Galicia. Es decir, la experiencia del Camino de Santiago solo se puede vivir, y luego hablaremos de qué tipo de experiencia es, solo se puede vivir caminando a Galicia, caminando a Santiago. Y en la Plaza del Obradoiro, pues un observador puede esperar a que lleguen esos peregrinos y ver cómo llegan, la emoción que desprenden en el corazón y cómo eso muchas veces es contagioso. Por lo tanto, nosotros muchas veces decimos desde Santiago que estamos en una playa, como en una playa, en que la marea cada día nos trae oleadas de emoción y cada día son diferentes. Y eso es un privilegio. Poder estar en esa línea virtual de playa emocional es algo realmente muy, muy emocionante. Bueno, los caminos a Galicia, el Camino de Santiago. Mucha gente se sorprende cuando digo que de los caminos a Galicia ya hay referencias escritas en el siglo IV a.C. Y ni más ni menos de la pluma de la mano de Aristóteles, que no es cualquiera. Aristóteles escribe un texto que se llama De las Maravillas. Supuestamente, al recibir ese texto, debe ser algo que Aristóteles cree que tiene el empaque suficiente, la tradición suficiente para ser escrito y ser, digamos, con su firma. Por lo tanto, quizás estamos hablando de algo que es muy anterior al siglo IV a.C. Y Aristóteles habla de un camino a Galicia, le da el nombre del camino de Heracles. Heracles es Hércules, el semidios que vemos en la imagen, es una representación clásica de Hércules, un héroe, es un semidios, por tanto es un hombre, un héroe, un mito. Y este camino de Heracles, camino de Hércules a Galicia, a España, a Galicia, él en su texto da dos características que son características que hoy podemos reconocer en el Camino de Santiago. Dice en su texto Aristóteles que los nativos que viven en las orillas del camino atienden a los griegos o a los caminantes que transcurren por él, y además dice que estos caminantes están protegidos de manera que si alguien atenta contra ellos tienen que pagar una pena. Dos aspectos que son completamente reconocibles hoy. Es decir, los que vivimos al borde del camino atendemos, unos mejor, otros peor, a los peregrinos que transcurren por él, y cualquier peregrino, sea de la nación que sea de la procedencia que sea, está protegido. Es decir, todos los peregrinos son iguales ante la ley. Es decir, da igual que sea de una nación de Oriente como de europeo o como americano. Todos son iguales ante la ley. Es decir, aspectos que ya en el siglo IV a.C. Aristóteles está determinando en su texto. Por lo tanto, caminar a Galicia es una tradición muy antigua en Europa. Y tenemos a Aristóteles con ese texto que lo ha dejado por escrito. Por lo tanto, pocas dudas podemos tener de su realidad. Otra cosa es que queramos equiparar este sendero de Heracles al Camino de Santiago. Pero en la conversación iremos viendo mi visión heterodoxa y, bueno, podremos dar validez o no a la propuesta, ¿no? A la hipótesis. Pero sí que es verdad que Aristóteles deja
Luego volveremos a Aristóteles, porque es algo muy... Quizás no sea casual que él haga esta referencia a un camino, pero vamos a continuar. Si bien es verdad que los griegos dejaron por escrito sus conocimientos, hay otra cultura, la cultura celta, que es la cultura común a todo el arco atlántico, es decir, desde Alemania, Francia, por supuesto, las Islas Británicas, todo el norte de Hispania. Esa es la cultura celta. Y de la cultura celta, de su escritura, no tenemos apenas información. Realmente no se conoce bien su caligrafía y sus textos. Lo que sí sabemos es que la tradición celta se basaba en transmitir su conocimiento de manera oral. Todos conocemos la reunión de diferentes culturas, la cultura celta, por supuesto, también, en que los hombres sabios transmitían sus conocimientos de manera oral para iniciar a los más jóvenes, y esa transmisión oral de la tradición se fuesen guardando las bases de la cultura de cada clan. En ese relato de la tradición celta, que también existía un camino a Galicia, el camino era el sendero de Lug. Lug, la imagen que está representada Lug es el dios del oculto, de las ciudades. Por ejemplo, hay varias ciudades celtas que están fundadas en honor a Lug. La más importante es Lyon, Lugdunum, el castillo de Lug. Pero hay ciudades dedicadas a Lug, pues en Bélgica y en el norte de España, posiblemente en Asturias, en Galicia y en otros lugares de Castilla, el norte de Castilla. Hay varias ciudades dedicadas al dios Lug, que es el dios principal del panteón celta. Y Lug tenía un sendero a Galicia, el sendero de Lug, en el reflejo en la tierra de lo que la cultura celta denomina la cadena de Lug, que no es otra cosa que la Vía Láctea. Es decir, todos los peregrinos que han podido hacer el camino habrán tenido oportunidad en las noches claras en las noches sin luna, en las noches despejadas, la visión, tal como está ahora en la pantalla, de la cadena de Lug que indica el camino a Galicia. La Vía Láctea recibía también el nombre de cadena de Lug, y el sendero de Lug era el reflejo en la tierra, hacia el fin del mundo, de la cadena de Lug que se representaba por las noches en el cielo estrellado. Por lo tanto, la tradición griega de manera escrita y la tradición celta de manera oral, tenemos antecedentes de caminos a Galicia con nombres. Uno es Heracles, un semidios, un héroe, y el otro es Lug, el dios principal, es decir, personajes mitológicos de mucha importancia, y que todos, digamos, como héroes o como dioses principales, tienen en sus características, pues por un lado la ciencia, y por otro lado el conocimiento, y por otro lado los retos, y por otro lado la iniciación. Es decir, tanto Lug como Hércules tienen su relación con la iniciación a los misterios, en cierta medida. Lug es el dios del oculto. Bien. Cuando Roma asume el gobierno de Europa, se crea el imperio, el primer emperador, Augusto, es el primer emperador romano, y él, digamos, unifica bajo su mandato todo lo que es Europa, desde Grecia hasta Galicia. Él fue el que terminó por conquistar pues, los cántabros, los territorios cántabros, los astures y Galicia. Galicia realmente ya está asimilada al imperio desde que Julio César estuvo aquí. Galicia era un territorio especial, sobre todo la parte costera, que nunca había entrado en conflicto. Es verdad que los conflictos de los romanos fueron más con cántabros y astures que con los gallegos, con los galaicos. Pero bueno, Augusto completa la unificación, levanta en Roma el altar del Ara Pacis, es decir, la paz augustea se establece en todo el territorio. Y Augusto, que era un hombre que había ido a la universidad, en Grecia precisamente, en la ciudad de Apolonia, conocía muy bien las tradiciones tanto griega como celta, porque ambas son base de la tradición grecolatina. Conocía, por supuesto, el mito de Hércules y conocía perfectamente al dios Lug celta. Y él, por supuesto, era conocedor de la tradición de los caminos a Galicia.
y como emperador, como nuevo emperador, establece un nuevo camino a Galicia, una nueva manera de peregrinar a Galicia, y que recibe el nombre de Calis Janus. Calis es el antecedente de la palabra calle, es un recorrido empedrado, es decir, para peatones, para peregrinos, y Janus es el dios que está representado en la imagen, es también el dios principal del panteón etrusco-latino, igual que Lugh, es el dios de lo oculto, por supuesto de la arquitectura, de la medicina, de la fundación de las ciudades. Es decir, es una divinidad muy parecida al dios Lugh celta en la tradición etrusco-latina. Por supuesto, en la tradición romana, en la tradición que Augusto, en la que Augusto establece su gobierno. Y el Calis Janus era un sendero diferente de una vía era para vehículos y para tropas y para digamos, transporte de mercancías, etc. Y el cáliz es simplemente un sendero para personas. Por lo tanto, tiene unas características diferentes que facilitan el caminar frente a una vía romana que, digamos que hay una variedad de vehículos y de maneras de transporte que tienen que hacerla diferente. El Calis Janus de Augusto empezaba en Grecia, en el límite con el territorio parto, empezaba en la ciudad de Éfeso, que es la ciudad griega de la Magna Mater, del templo de Diana, digamos era la puerta a oriente del imperio. En este mapa, que es un mapa que Marco Agripa, que era, digamos, el lugarteniente de Augusto, estableció, es el Orbis Terrarum, y estableció en las principales ciudades del imperio, Roma y en todas las principales ciudades del imperio, este mapa del mundo estaba expuesto. Y si analizamos la geometría que ese mapa posee, quiero recordar, porque lo voy a decir varias veces, geometría viene de geo, tierra, y metría, medida. Es decir, para los antiguos, la geometría era sobre todo la manera de reconocer el mundo que habitamos. No se trataba de figuras geométricas ni... No. Para ellos lo principal de la geometría es que medía el mundo que habitamos. Y por lo tanto lo ordenaba y lo hacía comprensible. Y te lo permitía dominar y, por lo tanto, transmitir. Lo que veis en imagen, veis que el imperio ocupa una parte del mapa, es decir, Asia, África al sur, Asia a oriente, y lo que es Europa, dentro de ese círculo, tiene el puntito rojo del centro, que es el centro del mundo, que como veis coincide exactamente con el río Nilo, que es el eje del mundo en Egipto, es decir, si veis el cardo, el eje que va de arriba a abajo, coincide exactamente con el cauce del río Nilo en África. Bueno, pues en ese mapa el punto central es Éfeso. En medio, ya veis que además de una manera geométrica central, está Roma. Roma es el centro del mundo para los romanos. Y, digamos, los dos extremos, las dos puertas, son Éfeso, la puerta de Oriente, y Galicia, la puerta de Occidente. Y el Calis Janus iba de Éfeso a Galicia, cruzando todo el mapa del Mediterráneo. Si hoy establecemos esta línea imaginaria en un mapa actual, cartográfico, y ponemos la línea que comunique Éfeso, que está en la costa actual de Anatolia, con el fin del mundo en Galicia, veis que exactamente pasa por Roma. Es decir, el conocimiento de la geometría, es decir, de la medida de la tierra que los antiguos, los romanos tenían, era excepcional. Es decir, la verdad es que se nos han dicho muchas cosas y no todas eran ciertas. Es decir, hace 2000 años el conocimiento estaba muy desarrollado y se podían establecer asuntos como el que acabamos de ver. Se sabía perfectamente que había una línea que unía Éfeso, Roma con Finisterrae. Y el Calis Janus era el camino que de manera a través del océano, del mar Mediterráneo, podía hacerse y, digamos, desarrollar este camino, este viaje de iniciación a Galicia, que en sus últimas 63 etapas eran exactamente las que coincidían en el territorio de la península. Es decir, como podéis ver, esta línea pasa por Cataluña y establece un camino, un Calis Janus en tierra, que va desde el Cabo de Creus en
en Cataluña, en Girona, hasta el fin del mundo, en este caso hasta todo el mundo en el mundo antiguo, que no era precisamente Finisterre. Pues del Calis Janus es lo que está aquí dibujado en este mapa antiguo de Hispania, en que entre Venus Pirinea, el lugar donde estaba el templo de Venus, según los geógrafos antiguos, y el Ara Solis, que estaba en Cabo Touriñán, en el extremo occidental de la península, era el Calis Janus, el camino romano, por decirlo de alguna manera. No tenemos exactitud de cuál era el sendero griego, el sendero de Heracles, ni por supuesto tampoco del sendero de Lug, pero del Ara Solis, a través de investigaciones y de restos arqueológicos, este camino aún está, se puede recorrer en zonas de Cataluña, en zonas de Galicia, y por tenemos evidencias suficientes como para saber cuál era su recorrido, para saber que eran 63 etapas exactamente de 15 millas romanas cada uno, que son aproximadamente 22 kilómetros, y que este camino ha estado vigente durante muchos siglos y ha sido recorrido, yo me atrevo a decir que casi por 13 siglos en la península. Bien, cuando en el siglo IX aparece el sepulcro de Santiago en Compostela, se establece un nuevo camino. Recordar que cuando aparece en el siglo IX el sepulcro, el gobernante que viene a comprobar que es fidedigno las noticias que le han llegado y que hace, digamos, lo que luego recibe el nombre de camino primitivo, que es Oviedo, Lugo, Santiago, es Alfonso II. Alfonso II es el rey de Asturias, pero también gobierna Galicia, y es el que se acerca al lugar de Compostela a comprobar que el sepulcro, las noticias del sepulcro son ciertas. Pero es conveniente recordar también que Alfonso II no es europeo. El gobernante, quien gobierna en aquel momento es Carlomagno, desde Aquisgrán, es el verdadero emperador, y que tiene una relación muy estrecha y muy favorable con Alfonso II. Alfonso II, por decirlo en términos actuales, es un franquiciado del poder del emperador que está en Aquisgrán. De hecho, Alfonso II intenta casar a su hermana con el emperador, algo que no sale bien, es una historia truculenta, pero bueno, digamos que hay una relación muy íntima entre la corte de Oviedo y la corte de Aquisgrán. Y es realmente Carlomagno el que se hace llamar a sí mismo el nuevo Augusto, porque él en muchos textos aparece como el nuevo Augusto, el que a imagen y semejanza de su modelo, del emperador Augusto 9 siglos anterior, decide establecer un nuevo camino a Galicia. Igual que Augusto había establecido su camino a Galicia, el Calis Janus, Carlomagno, desde Aquisgrán, establece el nuevo camino a Galicia, que es el camino francés. Precisamente recibe ese nombre porque es el rey franco Carlomagno quien él y luego sus sucesores, sus hijos, y siempre ayudado por las órdenes del Císter y del Cluny, quien construye el camino francés. Que como podéis ver en esta imagen, el camino francés realmente es el que se produce desde la frontera con Francia hasta Santiago. Anteriormente, los caminos que vienen a enlazar con el camino francés son los caminos antiguos romanos de Francia. Es decir, al rey franco que se preocupaba sobre todo a partir de sus fronteras con España, porque a sus peregrinos, a sus súbditos. Su verdadera preocupación es que, yendo a Galicia, fuesen por donde él quisiera que fuesen, por su camino, por el camino francés, por el camino de Santiago. Con el paso de los tiempos fue construyendo este camino, este nuevo camino, en donde las órdenes establecieron sus monasterios, por supuesto los hospitales, los albergues, que alojaban a todos estos peregrinos que venían del imperio medieval, de Carlomagno, de la corte palatina, por supuesto de Roma, porque Roma estaba completamente en acuerdo con el gobierno de Carlomagno, y se establece este nuevo camino a Galicia, que es el camino que ha llegado hasta nuestros días, el camino francés, y que, digamos, es otra ruta a Galicia en que, desde mi punto de vista, complementa esta visión heterodoxa de los caminos a Galicia y que podemos establecer como 4 caminos en la antigüedad, que es el griego, el celta, el romano y el francés, que hoy recibe el nombre de camino francés. Para que una idea
de que aún está en la antigüedad romana en nuestra tradición, la actual, católica, establece que la Virgen María y San Juan están enterrados en Éfeso, en lo que era el inicio del camino del Cáliz Llanos en Oriente, en la Puerta de Oriente. Por supuesto, todo el mundo sabe que la tradición establece que Santiago está enterrado en Santiago, en Galicia, lo cual hay que recordar que Santiago y Juan son hermanos, son los hijos del trueno. Por lo tanto, la tradición católica, la que es común a todos nosotros, establece que los dos hermanos son los que están enterrados en ambas puertas, en la puerta de Oriente y la puerta de Occidente, de este Cáliz Llanos antiguo, y que luego la tradición católica ha asumido como un eje que a tener en cuenta. Y que en Roma, en el punto central, entre ambos extremos, está enterrado San Pedro. Hay que recordar que San Pedro, San Juan y Santiago son los tres principales apóstoles que acompañan a Jesús, quienes lo acompañan precisamente en la transfiguración, que es uno de los momentos importantes de la vida de Jesús, y como ellos tres están con su sepultura, y desde el siglo IX, que es cuando se encuentra Santiago, hasta Santo, está, digamos, utilizando el eje de la geometría que Augusto y Agripa establecieron en el siglo II y que es el eje que ordena Europa. Por lo tanto, vemos como la tradición católica está también ordenando Europa basando, como en otras muchas cosas, según la tradición clásica. Por lo tanto, es un continuo. Es lo que a mí, como arquitecto y como estudioso, lo que me interesa es intentar divulgar que la historia de Europa es un continuo y que en 2000 años realmente no son nada, o son mucho, pero que no hay que olvidar los siglos anteriores porque son base de los últimos 2000 años y, por supuesto, de los 500 y del momento actual. Si comprendemos ese continuo histórico, podremos llegar a comprender mejor quiénes somos y quizás, y eso es la parte final de la charla que hoy daré, es decir, qué tendremos que hacer en el futuro y qué base puede significar el camino a Galicia para ese futuro en el siglo XXI. Bien. Como anécdota, y creo que es interesante, es comprobar cómo las líneas isomagnéticas del planeta acompañan de una manera fidedigna, y aquí lo podéis ver en este dibujo, esta ruta a Galicia del Camino de Santiago, del Cáliz Llanos. Es decir, los peregrinos que caminan a Galicia por la península van manteniendo una línea isomagnética, es decir, de la misma fuerza magnética, a lo largo de su trayecto. Es decir, tanto el Cáliz Llanos, que sabemos por dónde iba, como el Camino de Santiago, como veis, son paralelos y ambos siguen esta línea de las líneas magnéticas sobre el territorio de la península. Puede tener cierto valor. Como heterodoxo que soy, esto es una información más, pero digamos que es algo que es fidedigno y este es de las líneas que cruzan la península y que, como podéis ver, desde Girona hasta Toubriñán o Finisterre están las líneas con un valor similar. Bien, para comprender qué significa un camino a Galicia, sería bueno simplemente apuntar que en la primera civilización de la que tenemos conocimiento, que es la civilización del Sumer, ya existía un sendero de iniciación, un sendero hacia Occidente. En el Sumer, digamos que su cultura es una cultura muy desarrollada, llegado hasta nuestros días a través de las evidencias grabadas en rocas y en relieves y en las piedras cuneiformes, con la escritura cuneiforme. Solo indicar que en esta civilización, el Sumer, en Mesopotamia, había un sendero de Anu, que era el sendero de iniciación que apuntaba hacia Occidente. Y que los símbolos de Anu, el dios solar, el dios principal de la cultura, pues que era un disco solar, que por lo tanto hacía indicar que este camino de iniciación, el sendero de Anu, tenía que ver como hoy los peregrinos que caminan a Galicia siguen al sol al lugar donde éste desaparece, al fin del mundo, a su casa.
Es decir, este continuar el camino del sol en el día es algo que tiene miles de años y que ya la primera civilización que conocemos ya tenía un sendero de iniciación, que además el término Anu, que era el dios principal del panteón, bueno, pues son vocablos, sonidos que están muy cercanos, por ejemplo, a Janus o a Yago o a los términos que hoy conocemos, ¿no? Es simplemente un apunte. Bien. Vamos a pasar ahora a un simple apunte biológico para poder explicar el sentido del caminar. Es decir, nosotros, como seres vivos, somos lo que somos porque caminamos. Cualquier antropólogo puede decir que el hecho de que nuestros antepasados se pusiesen en pie, erguidos, y empezasen a caminar, significó un cambio morfológico de nuestra naturaleza y de nuestro cuerpo trascendental. Desde la posición del cerebro y su capacidad, es decir, lo que nos hace diferentes a los otros primates es que somos erguidos, estamos erguidos. Y el estar erguidos nos permite caminar. Y todos hemos escuchado que el hombre salió de África caminando. No es poca cosa. Comprender este pequeño matiz es poder comprender, saber quiénes somos. Somos un ser vivo que camina. Y por lo tanto, caminando, alcanzamos nuestra perfección como ser vivo. Porque realmente nacimos así. Es decir, nos diferenciamos de los otros seres vivos cuando en un momento determinado nos erguimos, empezamos a caminar y ya toda nuestra morfología y nuestra posición cerebral y nuestra capacidad cerebral nos hizo diferentes. Hoy se ha estudiado mucho y es, digamos, el refuerzo a esta idea de que somos lo que somos al completo, de manera plena, cuando caminamos, todos los beneficios que tiene caminar. Caminar realmente es que estamos hechos para caminar y si no caminamos es que no estamos en la perfección. Si caminamos, nuestra capacidad aeróbica, para empezar, capacidad aeróbica suministra el oxígeno necesario a todas nuestras células, incluso a las del cerebro, por supuesto. Y por lo tanto alcanzamos nuestra plenitud en salud física, en valor físico, cuando realmente hacemos un ejercicio de caminar perfecto. Y eso pone, digamos, en hora todo nuestro organismo. Aquí veis a través de este gráfico, todo lo que está sacado de internet, todos los beneficios que tiene el caminar. Es que todos nuestros órganos, que el otro día me comentaron que la palabra órgano tiene un significado de herramienta, todos nuestros órganos funcionan como herramienta perfectamente. Por supuesto, el corazón, el hígado, los riñones, las células. Y por lo tanto, caminar nos prepara para el reto, el que sea. El que sea. Pero, dicho de una manera muy simple, quien se quiere enfrentar a un reto, que camine, que se prepare caminando, porque eso lo va a preparar y mental para poder, digamos, asumir este reto. Por otra parte, y aquí vuelvo a traer a Aristóteles, que era, digamos, el fundador de la escuela peripatética. Los peripatéticos eran unos filósofos del siglo IV a.C. y que luego esta escuela se fue desarrollando a lo largo del tiempo, en que determinaban que para pensar hay que caminar. Y ellos establecían su método de desarrollo y de trabajo caminando. Sabemos que el caminar tiene muchos beneficios, incluso mentales, porque, digamos, todo el efecto aeróbico de oxigenación de nuestras células cerebrales nos permiten alcanzar retos incluso de filosofía. Por otra parte, hoy ya los estudiosos ya saben que incluso algunas terapias contra el cáncer se basan en caminar. Es decir, la manera de preparar nuestras células para esa batalla contra algunos de los cánceres se establece a través del ejercicio que se produce cuando se camina. Por lo tanto, caminar, y esto los científicos ya lo sabían, nos prepara físicamente y, por supuesto, nos prepara mentalmente, con una percepción cognitiva mejor para poder discurrir y poder pensar. Por lo tanto,
caminar, ser peregrino, caminar a Galicia, hacer el Camino de Santiago, quizás desde un punto de vista biológico, es la mejor manera de prepararnos para los retos que queramos asumir. Es decir, yo tengo que realizar una oposición. Es recomendable que hagas etapas del Camino de Santiago. Caminar alrededor de 22 kilómetros diarios durante 5 o 10 días, si no tienes ninguna lesión de ampollas o torcedura de pies o similar, te va a preparar desde un punto de vista orgánico para ese reto de estudio o ese reto de nuevo trabajo o ese momento nuevo que debes de abordar. Es decir, como seres humanos que somos y seres caminantes que fuimos evolucionados, el caminar, el hacer el Camino de Santiago desde un punto de vista físico es la mejor preparación para cualquier reto que podamos abarcar. Y a la vez para los retos también de carácter mental. Es decir, la oxigenación de 22 kilómetros diarios, que son entre 4 y 5 horas cada día caminar, y esto hacerlo de manera armónica, es, digamos, el ejercicio natural que hoy podríamos tener en consideración para prepararnos para cualquier reto. La verdad es que para los antiguos, incluso para el mundo medieval, el ser peregrino, el utilizar el caminar como iniciación, tanto espiritual como religiosa, como de conocimiento, era algo que se conocía. Es decir, era algo que realmente de los estudiosos. Por eso hay que indicar, y muchos los han subrayado también, a lo largo del camino francés, sabemos las iglesias, digamos, toda la realización de la arquitectura, los pórticos, los retablos, todo es información. Es decir, hoy tenemos Internet, pero en la antigüedad las imágenes, sobre todo las más poderosas, estaban en las iglesias, tanto exteriormente como interiormente. Había conocimiento. Todos sabemos que el románico guarda un enorme conocimiento a lo largo de la ruta del Camino de Santiago. Lo mismo, aseguro, existía en el Calis Llanos, un enorme conocimiento a lo largo del camino. Para que esos caminantes, además de ir preparándose físicamente, ir creciendo en su salud, fuesen también creciendo en su conocimiento. De manera que a lo largo de esas pantallas materializadas en la arquitectura de los templos, fuesen adquiriendo un conocimiento que, como además estaban en la mejor situación de poderlo percibir, de una percepción física y mental, la iniciación fuese una iniciación doble, de manera que alcanzase su percepción del conocimiento. Por lo tanto, es cierto que el románico, construido por todas las órdenes y por todos los maestros canteros y las órdenes del Cister y de Cluny, realmente son materialización del conocimiento que ayuda al peregrino que camina hacia Galicia a absorber un aprendizaje, un conocimiento que en ningún otro lugar lo podría hacer. Porque realmente el esfuerzo del poder, el esfuerzo de los regidores era que ese camino a Galicia fuese configurado de esa manera. Sería como una masterclass peripatética que a lo largo de la ruta el peregrino va aprendiendo. Es iniciación. Es decir, es empezar el camino en la situación física en la que te encuentres y sin apenas conocimiento, como en una escuela o una universidad, y poder a lo largo del trayecto ir haciendo este trayecto de iniciación para alcanzar al final del camino la plenitud. Quiero ahora pasar a ciertos aspectos que el Camino de Santiago posee y que todos conocemos, y dar indicaciones de cómo el Camino de Santiago se basa, lógicamente, en la tradición antigua de los caminos a Galicia. Es decir, el Camino de Santiago, el camino francés, que empieza en el siglo IX, realmente tiene muchos de sus elementos, tradición romana y griega, incluso más antigua.
y que comprendiendo el sentido de esos símbolos contemporáneos que hoy conocemos, podemos comprender cuál es el sentido de ellos, que están, por supuesto, presentes en la cultura contemporánea de una manera muy, muy evidente, porque el Camino de Santiago es una realidad que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, los caminos a Galicia son en este momento de carácter universal. Vienen peregrinos de todas las naciones del mundo, por lo tanto, es algo universal. Bien, quizás el más conocido, la de los mojones y la que está presente en tantos lugares del Camino de Santiago y que sobre la que se dan muchas noticias de su origen. Yo he traído aquí un par de imágenes, una que es la más conocida, que es el cuadro de Botticelli, El nacimiento de Venus, que nace en el mar de una vieira. Vieira es una palabra gallega que viene de Venera y es el símbolo de Venus. Vieira y Venus están el símbolo de Venus. Y lo es desde hace miles de años. No solo Botticelli dibuja a Venus naciendo de una vieira. Esta otra imagen, que es dos vieiras y la imagen de Venus, es del siglo VI a.C. Y que, por lo tanto, ya podemos entender que la diosa del amor, Afrodita, Venus, está siempre identificada con la vieira. Y eso es así en el Camino de Santiago porque ya el camino romano empezaba en el templo de Venus Pirenaica, donde los geógrafos antiguos dicen que estaba en el Cap de Creus, en Girona. Por lo tanto, Venus acompaña siempre al peregrino, sea por el camino francés, sea por el camino antiguo y posiblemente por el camino de Heracles, porque estamos hablando de que es el símbolo de la diosa del amor muy antiguo. Pero si nos vamos al primer camino de sendero de iniciación, que es el sendero de Anu, indicar este sendero empezaba en el año precisamente el 25 de marzo, que es cuando Venus ocupa en el horizonte la posición del Sol. Es decir, Venus hace 6.000 años como ahora acompañaba al caminante a occidente cuando el Sol se ponía. Es decir, cuando el Sol se pone por occidente, quien aparece en el cielo es el planeta Venus y por lo tanto ya en el Sumer Venus acompañaba al Sol. Y por lo tanto podemos indicar que si eso ocurría en el primer camino de peregrinación a occidente y está ocurriendo en el camino actual a Santiago, todos los otros caminos, un símbolo que ha estado presente. Otra imagen más de otra Venus y sus vieiras, esta es del siglo III a.C. ¿Y por qué la diosa del amor está en los caminos a Galicia? ¿Por qué? Claro, hay que indicar que la diosa del amor no es el amor carnal. El amor antiguo es el amor que nace del corazón del individuo, por lo tanto es una fuerza del interior de cada uno de los individuos, no es una fuerza que se le impone o un atractor exógeno al individuo, sino que es un impulso desde su interior. Y es un impulso que, por supuesto, vale para encontrar, digamos, la pareja y enamorarse, pero es un impulso interior para buscar aquello que lo del corazón carece. Es decir, puede ser una pareja sentimental, puede ser conocimiento, puede ser un anhelo. Venus, como diosa del amor, es la que pone en marcha al mundo, la que pone en marcha a los individuos. Y es la que hace que el peregrino se ponga en marcha hacia Galicia. Por eso Venus está presente tanto en el Sumer como en el sendero romano como en el sendero de hoy. Y es el símbolo de los peregrinos. Quien hace que un peregrino coja la mochila y se ponga a caminar 10, 12 o 40 etapas a Galicia es el amor. Es que él busca algo en su interior y va a su búsqueda. Y Venus es quien hace que dé los pasos para alcanzarlo. Y ese es el símbolo del peregrino, el símbolo de la vieira, que sigue siendo que identifica a un peregrino frente a alguien que no lo es. Luego hay otros símbolos más paganos, como la figa, en azabache, ejecutada en azabache. Claro, es muy sorprendente también darse cuenta que cuando un peregrino llega a Santiago, la calle por la que accede a la Plaza del Obradoiro y a la Puerta Santa es la calle donde están los talleres de la azabachería, donde se trabaja el azabache.
El azabache en su origen es una piedra negra que viene de Anatolia, es la piedra negra de la diosa madre, y está siendo aún en el día de hoy la piedra que representa la protección al peregrino. Bien tallada de alguna manera o bien tallada de esta forma, que es la figa, que es un símbolo romano de fecundidad y por tanto relaciona la piedra negra con la que está ejecutada con la fecundidad, porque la magna mater, que es representada por la piedra negra, estos símbolos permanecen aún hoy en el Camino de Santiago como símbolos principales. Es decir, no podríamos entender el camino a Galicia de Santiago, el francés, sin Venus y sin la piedra del azabache. Y son símbolos que vienen de la noche de los tiempos. Otro símbolo también quizás no tan presente son las ocas. El juego de la oca es un juego que guarda un secreto, que es el Camino de Santiago. No es hoy el tema para hablar de ellos, pero el camino a Galicia que guarda el juego de la oca es, por supuesto, es un símbolo templario, que es la pata de oca, las tierras de oca, los lugares donde su nombre y su canto está presente, incluso en pinturas a través de todo el trabajo de los templarios en los caminos antiguos. Los templarios trabajaron tanto en el camino francés como en el camino romano y están presentes en ambos. Las ocas de Santa Eulalia, que están presentes en tantos lugares. Es otro símbolo muy importante. Y por último, otro símbolo que también está presente en casi todas las iglesias del románico en el camino francés es el crismón. El crismón, que digamos de manera ortodoxa representa a Cristo, pero que antes del nacimiento de Cristo este símbolo ya estaba presente. Hay que recordar que el crismón es una palabra griega de 4 letras, alfa, rho, chi y omega, que se puede encontrar en el diccionario de griego actual y que tiene un significado muy importante. Es la primera palabra, es empezar, iniciar. Arjo vendría a ser como el primer verbo, el verbo que pone todo a funcionar y que por lo tanto representa en el mundo cristiano a Jesús, porque es él la fuerza que pone en marcha todo, pero que anteriormente ya tenía ese significado. Esta imagen que representa está, y como veis, es un dintel en donde las 4 letras están colocadas. Se puede reconocer perfectamente el símbolo del crismón, la moneda, que es una moneda pagana, en que el crismón, esta es una moneda de un emperador romano posterior al nacimiento de Cristo, pero es un emperador de la Galia, y que él, como emperador, coloca el símbolo de las 4 letras porque es en el camino románico, el camino francés, este símbolo es el símbolo de Cristo, pero que es un símbolo que viene de atrás, de la tradición greco-latina, porque es una palabra en griego que utilizan mucho los romanos, que realmente era la lengua culta de Roma, y que al reconocerla, a quien estamos reconociendo es al Cristo, pero también estamos reconociendo al Verbo. Cuando el Verbo se hizo carne, exactamente. No, cuando sí, el Verbo se hizo carne. Bien, pues ese es el Verbo. Este es el Verbo. Empezar. Es lo que el Big Bang, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer verbo, ¿no? Bien, y por supuesto el símbolo del fin del mundo, la puesta de sol, es la costa de la muerte, el lugar donde en toda Europa el último rayo de sol en los equinoccios de primavera y de otoño es donde se pone. El sol en sí mismo es el símbolo más potente, el que nos atrae, es el atractor. Igual que Venus es el motor que nos lleva, el sol es el atractor. Nosotros, cuando peregrinamos por el camino francés o por el camino romano, por los caminos de la historia y venimos a Galicia, el sol es el que nos atrae. Y por lo tanto, llegar a contemplar la puesta de sol en el fin del mundo es el punto final del camino, ¿no? Y es el símbolo natural más importante. Por eso se produce en Galicia. Invito a caminar. La última parte de la exposición es ¿qué sentido tiene hoy todo esto en el siglo XXI? Bueno, igual que he relatado que a lo largo del tiempo ha habido diferentes gobernantes que han ido cambiando el camino, pasó a ser
de griego y celta a romano y luego al camino francés, y el camino francés hasta nuestros días ha estado vigente, pero hoy ya que estamos en el siglo XXI, el poder ha cambiado, ya no hay un emperador, el poder está, digamos, más difuso en algunos lugares o más disgregado, y lo que se estaba produciendo es que el camino francés poco a poco va a dejar tener el protagonismo que tiene, y los otros caminos a Galicia, que son 7 caminos, son los caminos que llegan a Galicia por el norte, el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad del Camino del Norte y el Camino Primitivo, por supuesto el Camino Inglés, el Camino Portugués, el Camino Mozárabe. Lo que está ocurriendo es que ya cada vez hay menos peregrinos por el Camino francés y están creciendo mucho los peregrinos por los otros caminos. Por lo tanto, podemos llegar a entender que en los próximos 10 o 15 años, caminar a Galicia ya no será por el camino francés. Es decir, se va a cambiar el peso de los caminos a Galicia por algo más abierto. De manera que lo importante es venir a Galicia. Será venir a Galicia. Y no tanto, como ya lo es ahora, por el camino francés, sino llegar al fin del mundo, llegar a esta tierra, igual que se ha hecho durante siglos, pero no estrictamente por el camino francés, que ya comunica las cosas de una manera anacrónica. Es decir, ya no todo el mundo, muy pocos saben leer lo que las portadas de las iglesias relatan o los retablos. Hoy ya la comunicación se produce de otra manera. Es decir, hoy el teléfono y el teléfono móvil, la comunicación, es la que casi todos los peregrinos llevan. Por tanto, esos momentos de caminar a Galicia son más complejos. Por supuesto que caminar 4 o 5 horas al día tiene momentos muy diversos. Nos permite ponernos en forma, nos permite desintoxicarnos, nos permite vivir la experiencia de soledad, porque, como ya dije, es el motor interno de cada uno lo que realmente nos hace tomar la decisión de caminar. Hoy un peregrino, igual que hace 2000 años o hace 1000 años, camina por voluntad. Nadie puede obligar a nadie a caminar, porque el esfuerzo es lo suficientemente grande como para o se hace con voluntad o no se alcanza. Y por lo tanto, hoy el caminar tiene todas las ventajas que siempre tuvo el poder hacer ese porque el individuo solo, para poder, digamos, comprender en esa meditación dinámica cómo su mente puede llegar a resolver problemas o preguntas que de otra manera no puede llegar a resolver. Es decir, igual que un deportista que está siendo entrenado, entender cuál es la manera de alcanzar esa meta, ese salto de longitud o esa altura, un peregrino en su reto diario, preparándose, caminando, puede llegar a saltar esos retos personales, individuales que él tiene, pero también los colectivos. Porque hoy, como siempre, la experiencia de caminar a Galicia es una experiencia única. En el camino, para empezar, todos somos iguales. No se sabe quién es el rico, quién es el pobre, quién es el que tiene estudios. Todos vamos con un hábito, el hábito del siglo XXI, que podríamos decir que es el hábito Decathlon, es decir, todos vamos vestidos con un ropaje similar, la ropa más o menos de deportes o de... Por lo tanto, hay un hábito, el hábito que nos permite a todos identificarnos con un mismo valor. Por supuesto, la experiencia del camino hace que los peregrinos se miren a los ojos, se saluden, entran en conversación, vengan de la nación que vengan. No hay credos, no hay naciones, no hay banderas. Yo sé que si necesito ayuda, la voy a recibir. Si tengo que ayudar a un peregrino, sé que lo voy a hacer. Por supuesto, dormimos en común, comemos en común y a la vez tenemos los momentos individuales en la que nos permite durante un ejercicio a lo mejor de media hora, 1 hora o 2 horas o incluso 4 horas al día, estar solo con tu pensamiento haciendo ese ejercicio aeróbico que hace que mis órganos funcionen como realmente tienen que funcionar. Es decir, pongo mi hígado en verdadero funcionamiento, mis riñones, mi mente, como ser humano.
realmente me prepara como ser humano para recibir cualquier reto. Y ese es el momento en el que a lo largo de la historia tantos peregrinos han recibido respuestas. Claro, quien no haya hecho esta experiencia nunca, primero les invitamos a hacerla. Y quien no lo ha hecho puede decir muy contento. Sin embargo, he tenido la suerte de participar en muchos documentales. Yo como arquitecto trabajo en el Camino de Santiago, he nacido en el Camino de Santiago, vivo en el Camino de Santiago y por lo tanto tengo relación con muchos peregrinos que sus testimonios realmente son fieles a lo que yo estoy diciendo. Es decir, quien ha hecho el camino sabe que vive una experiencia que no puede vivir en ningún otro lugar y que le permite alcanzar una experiencia o un conocimiento que ningún otro lugar le permite. Y por lo tanto, en el siglo XXI, en donde la información está muy cerca de todos nosotros, a la vez el camino nos va a permitir, si somos, digamos, rigurosos en el proceso, tener ese momento absoluto de ser humano que nos permite. A lo largo del siglo XXI, lo que van a cambiar seguramente sean los caminos a Galicia. Ya no habrá uno, habrá varios, ya los hay. Es decir, hoy cualquiera que busque en Google Camino de Santiago le aparecerán una oferta de 7 y por lo tanto podrá venir a Galicia por 7 lugares diferentes. 7 lugares diferentes que tienen su historia diferente y que tienen su dificultad diferente. Lo importante no es venir por el Camino de Santiago, que claro, hace 1000 años era muy importante, pero lo importante es venir a Galicia, como lo ha sido a lo largo de los siglos. Y lo importante es que seamos rigurosos en cómo abordar ese reto. Tenemos que mantener, digamos, a raya ciertas comodidades que hoy tenemos, como hacer las comunicaciones directas y estar como si no, todo eso no sirve. Es decir, tenemos que ser rigurosos nosotros al comenzar para poder abordar esa realidad. Y lo es cada día y lo podemos recibir cada día porque a lo largo de la historia, y cuento una experiencia, hemos preguntado sobre todo a muchas mujeres que hacen el camino solo, porque en el camino hay muchas mujeres de más de 35 o 40 años que hacen el camino solo. Y es sorprendente ver a una mujer de peregrina sola, ¿no? Para quien no esté acostumbrado. Y a muchas les hemos preguntado, pero ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás realizando este camino tú sola? Y dice, no puedo explicar nada. Simplemente sé que un día en Luxemburgo, en Bruselas o en Módena, en cualquier lugar del mundo, una voz que me dijo, camina a Galicia. Cogí la mochila y me puse a caminar. Y esa realidad lo que está dando a conocer es que dentro del mundo de Occidente, de Europa y de, por supuesto, los países orientales como son Latinoamérica, Centroamérica, en México, en Brasil, el ADN cultural, el camino de iniciación que nuestra cultura tomó para sí, fue el caminar a Galicia. Caminos de iniciación los hay en todo el mundo, los hay en Australia, los hay en Nepal, los hay en África. El camino de iniciación, donde el individuo, el ser humano, alcanza su verdadera plenitud física y mental, en Occidente es caminando a Galicia. Y eso lo sigue siendo. Y es así porque es un ADN que nosotros tenemos en nuestro interior. Y de momento lo seguirá siendo. Cambiarán los caminos. Los europeos o los occidentales vendremos a Galicia por diferentes lugares. Pero vendremos con el mismo sentido de comprender quiénes somos y además con la voluntad de cuando volvamos a nuestro lugar de origen pongamos en práctica todo aquello que hemos aprendido. Porque lo importante de este camino a Galicia es que al volver el peregrino ponga en práctica en su ciudad, en su villa, todos esos valores de iniciación y de colectividad que aprendió caminando a Galicia. Pues un aplauso en nombre de todos los que te están escuchando. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues voy a tomar un momentito Bueno, pues muchas gracias a Carlos por esta espectacular ponencia y por todo lo que nos ha enseñado. Y yo ahora invitaría a las personas que están escuchando a que le puedan hacer cualquier pregunta que deseen. Y mientras están
pensando cuál es la pregunta que le quieren hacer, yo voy adentrándome con una. Me pregunto si cuando hablas de la diosa Venus, que es la diosa del amor, supongo que tiene relación con la mater, ¿no? Con la madre tierra. O No. eso, o sea, yo querría esa simbología, ¿no? Tenerla segura. Una parece que es digamos, el seguir el sol, que sí, quizás haya una divinidad que está detrás de eso, y la otra es la de la que nos acompaña continuamente, ¿no? La vieira que nos acompaña continuamente. Entonces, sencillamente resumir esas dos. No, realmente son sí, los tres símbolos que están presentes en el camino son el sol, que es, digamos, es el padre y que es el símbolo masculino. En el camino de Santiago sería el mismo Santiago. En el camino romano sería Janus o Lug o Heracles, es decir, en la parte solar. Venus es el motor que hace que el peregrino se ponga en marcha. Ha sido siempre, porque Venus está presente hoy. Y quien protege al peregrino es la Magna Mater, que está representada por la piedra negra, que es el símbolo de protección y es quien, en caso de necesidad, el peregrino debe ser protegido. Por eso, cuando llegas a Santiago, están los talleres del azabache trabajando para que el peregrino se cuelgue, el peregrino que ya ha llegado a su meta de destino, en el regreso se cuelgue la piedra negra y esté protegido a partir de ese momento, ¿no? Es como un reconocimiento del esfuerzo que ha hecho y, digamos, la tradición establece que cada peregrino que llegue a Santiago ha de colgarse una piedra negra, que es la madre, que lo protegerá. Por lo tanto, digamos que los arquetipos son tres. El del amor y la madre, que es la historia de nuestra vida. Es el padre, la madre y el amor. Es decir, todos los seres humanos, si somos muy simples en los arquetipos, son esos tres. Un padre, una madre y un amor que buscar, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un componente de la protección, ¿o es más bien la mater? Sí, Venus es el componente del amor. Por lo tanto, el amor de buscar aquello de lo que careces, el deseo. El deseo por lo que no tienes, que puede ser una pareja sentimental, puede ser un conocimiento, puede ser una situación, es decir, lo que te hace el motor interno, lo que hace que abandonemos las enseñanzas de nuestro padre y nuestra madre y nos pongamos a hacer nuestro propio camino. Realmente sencillos, que todos comprendemos. Hasta un niño de 6 años comprendería que está papá, mamá y lo que yo necesito. Sea un niño de 6 años, sea un joven de 18 o un hombre de 50. ¿Y la Magna Mater tiene una representación a lo largo del camino o solamente al final? No, claro, es Cibeles y por lo tanto está representada por todas las ocas, está representada por los lugares dedicados a Eulalia, Isabel, Lucía, Comba. Son los lugares que están presentes en muchos de los monasterios y muchas de las iglesias del románico y, por supuesto, en el camino antiguo romano. Y, por tanto, es la que continuamente te vas encontrando. Muchas de las Santas Marías que hoy encontramos son, Santa María es la madre de Jesús. Y, por lo tanto, es la madre también del peregrino. Y entonces, pues está continuamente acompañando al peregrino, dándole protección y dándole consuelo y ayudándole en necesidad de una lesión, un accidente. Esos arquetipos están presentes, porque realmente el caminar es como la vida misma. Sí, sin duda. Bueno, pues si me permites, porque esto, muchas personas que nos estén escuchando, pues posiblemente, claro, el Instituto Pensante se refiere al coaching y estáis pensando en la relación que tiene todo esto, ¿no? Y el interés que puede tener esos tres arquetipos, que son tres energías diferentes, como son la de perseguir un objetivo, algo externo, como puede ser el sol que tira de nosotros, que nos llama la atención, que es algo que nos supera, algo que no somos capaces ni siquiera de comprender y que sentimos una atracción tremenda hacia él. Luego el Venus, que es la Venus, que es ese deseo interior, ese motor interior, esa sensación de tengo que moverme, esa sensación de deseo moverme. Estamos viendo aquí, eso es. Deseo moverme, pero un deseo interno, no es por el exterior por lo que me muevo, sino que es internamente algo
que siento en mi corazón, algo que tiene que ver con el amor, con el que todos los movimientos, todo el esfuerzo que tengas que hacer sea un esfuerzo gozoso. Y luego la protección que necesitas también a lo largo de tu vida, ¿no? Necesitas un objetivo externo, necesitas un empuje, un amor, un empuje interno, un impulso interno, algo que nazca dentro de ti y que haga que cualquier cosa que hagas lo hagas siguiendo tus valores, siguiendo tu congruencia personal, y también esa sensación de protección que notamos cuando cumplimos estas dos cosas, ¿no? Sabemos hacia dónde queremos dirigirnos, también es algo que está relacionado con nuestro interior y parece como si lleváramos la providencia fuera a nuestro favor, ¿no? La protección. Y se representa muy bien con estas tres cuestiones que acabas de explicar. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, podemos ya dar por finalizada esta presentación. Así que muchísimas gracias, Carlos. Ha sido una experiencia muy importante, muy de transmisión de sabiduría para todos, y esperamos verte de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.